delirios. Nunca olvidaré aquella noche en el centro de salud del pueblo. Un lugar tan pequeño que apenas contaba con un consultorio y un área de reposo que compartíamos con pacientes graves. El ambiente ya era de por sí tenso. Las noches eran largas, silenciosas, y las sombras parecían devorar todo lo que tocaban. Estaba terminando mi ronda cuando llegaron corriendo los familiares de don Jacinto Maldonado. Él tenía 65 años y, según nos dijeron, jamás había tenido problemas graves de salud, mucho menos algún episodio epiléptico. Pero esa noche todo era diferente. Don Jacinto estaba fuera de sí, delirando, gritando cosas incoherentes. Su familia lo traía amarrado de pies y manos con cuerdas improvisadas, porque su fuerza era aterradora, descomunal. Entre 4 hombres, su hijo, su hermano Agustín y 2 vecinos, apenas podían sostenerlo. A pesar de sus años, peleaba como si fuera un hombre joven y fuerte. Lo llevaban entre gritos y súplicas al consultorio, donde el médico Castrejón y yo los esperábamos. Apenas cruzaron la puerta, el aire en el lugar se volvió más denso. Era como si una sombra hubiera entrado con ellos. Un frío inexplicable se instaló en el ambiente. El pequeño espacio del centro de salud se sentía aún más reducido, como si las paredes mismas se cerraran sobre nosotros. ¡Está poseído!, gritaba don Agustín, el hermano mayor de don Jacinto, con los ojos llenos de desesperación. «Esto no es una enfermedad, es el diablo, te lo juro. Tenemos que hacer algo antes de que lo mate». Las palabras de don Agustín resonaban en mi cabeza, y aunque intentaba mantener la calma, algo en mí sabía que esto no era solo una crisis médica. La mirada de don Jacinto era la de alguien que ya no estaba allí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y cada vez que gritaba o se retorcía, parecía que algo más hablaba a través de él. Intentamos administrarle medicamentos sedantes, pero era imposible acercarnos. A cada intento, él se movía violentamente, emitiendo gruñidos que no parecían humanos. Uno de sus nietos, un joven de unos 20 años, intentó hablarle, pero don Jacinto lo miró con una expresión que me hizo estremecer. «Tú, maldito, te voy a arrastrar conmigo», le gritó con una voz ronca, profunda, que no podía ser suya. Era como si algo se hubiera apoderado de su cuerpo, algo oscuro y antiguo. Don Agustín, viendo que la situación se salía de control, corrió hacia la capilla del pueblo, que estaba a solo unas cuadras. Todos estábamos frenéticos, sin saber qué hacer, incapaces de controlar la situación. Intentamos sujetar a don Jacinto entre todos, pero era como tratar de contener una fuerza imparable. El consultorio, tan pequeño y cerrado, se convirtió en una prisión en la que las sombras parecían alargarse con cada minuto que pasaba. Finalmente, don Agustín regresó con el padre Mateo, el párroco del pueblo. Traía consigo un pequeño frasco de agua bendita y unas cintas de color rojo que comenzó a atar en las muñecas y tobillos de don Jacinto, mientras rezaba en latín. El padre Mateo no había visto nada igual. Mientras esparcía el agua bendita sobre el cuerpo retorcido de don Jacinto, éste soltó un alarido tan fuerte que sentí como si todo el centro de salud temblara. Su voz resonaba en las paredes, y el eco de sus gritos se sentía como si viniera de otro mundo. «No te atrevas, soy más fuerte que tú», gritaba don Jacinto, con una voz cavernosa que no podía pertenecer a un simple mortal. El aire olía a humedad y a un frío invernal, algo totalmente ajeno al calor sofocante de la sierra. Mientras el padre continuaba con sus rezos, algo increíble sucedió. Don Jacinto comenzó a calmarse, su cuerpo dejó de retorcerse y por primera vez en horas, su respiración se hizo más pausada. Pero el miedo en sus ojos seguía allí, como si algo dentro de él aún se resistiera. El médico Castrejón, que hasta ese momento había intentado administrarle más hipnóticos,
Finalmente logró inyectarle un tranquilizante. Todos estábamos temblando, pero sentíamos un poco de alivio al ver que don Jacinto se tranquilizaba. Después de casi 2 horas de caos, sus párpados finalmente cedieron y cayó en un sueño profundo. Pero nuestro alivio fue breve. Apenas unos minutos después de quedarse dormido, su cuerpo se tensó de nuevo. De repente, abrió los ojos de par en par y en un grito que congeló nuestra sangre, dijo: «Todos se van a morir, porque todos son míos». El aire se volvió irrespirable, y en ese momento supe que algo mucho más siniestro se cernía sobre nosotros. Don Jacinto cerró los ojos de golpe y, en cuestión de segundos, su respiración se detuvo. El silencio que siguió fue abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Nadie se atrevía a moverse o hablar. Sentimos cómo la muerte se apoderaba de la sala. Lo revisamos. Don Jacinto estaba muerto. Don Agustín, lleno de horror y culpa, cayó de rodillas, rezando con la voz quebrada. El padre Mateo hizo lo mismo. El médico Castrejón se apoyó contra la pared, con la mirada perdida, como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. Y yo, aún con las manos temblorosas, solo pude mirar el cuerpo inerte de don Jacinto, sabiendo que lo que acabábamos de presenciar no tenía explicación médica, ni lógica alguna.